¿Alguna vez te preguntaste qué es la muerte o dónde vamos al morir? ¿O si existe el más allá o a dónde vamos a parar? Bueno, hoy vamos a ver alguna de estas cosas. Primero que nada, antes de saber qué es lo que es la muerte, debemos saber qué es lo que es la vida. Y en los primeros 3 capítulos de Génesis vemos el comienzo de toda la vida en la tierra, no solamente del ser humano. Vemos que Dios creó al hombre de 2 elementos esenciales. Uno es del polvo o de la tierra, y por otro lado también es el aliento de vida que nos dio Dios o el Espíritu de Dios. Si vemos Eclesiastés 12:7 y también queremos comprobarlo científicamente, sabemos que un cuerpo al descomponerse luego de morir se vuelve polvo o tierra y a ella vuelve. Y por el otro lado el Espíritu vuelve a Dios. Uno sin el otro no son nada. Un cuerpo no es nada sin el Espíritu que Dios le dio, ni tampoco el Espíritu que vuelve a Dios es esa persona que en realidad estuvo viviendo en carne propia. En Eclesiastés 9, versículos 5 y 6 también nos dice que una vez que nosotros morimos dejamos de tener parte en este mundo, ya no pertenecemos a él. Y una de las características más importantes de Dios que se reflejan en Génesis es que Dios es un Dios creador y como tal es Él el quien da el espíritu a la persona para que esa persona pueda ser la que nosotros conocemos hoy en día. Por lo tanto, el enemigo no puede darle el mismo espíritu a esa persona que le dio Dios. Esa no es una característica de él. ¿A quién no le han contado una historia de un familiar muerto? Yo no puedo negar que esto sea verdad, pero de acuerdo con la Biblia no son estas personas las que nos están hablando. Si nos quedamos solo con un fragmento de la Biblia, como por ejemplo 1 Samuel 28, podríamos creer de que los muertos sí pueden volver a la vida, pero en realidad no es esto lo que pasó. Saúl, en ese momento que era rey de Israel, al alejarse de Dios y Dios no responderle ninguna de sus consultas, por este motivo es que se dirige con una adivina para consultar acerca de su futuro. Y si leemos rápidamente la Biblia, pareciera que en realidad es Samuel quien vuelve a la vida, pero en realidad podemos fijarnos de que la historia está contada desde el punto de vista de Saúl. Por otro lado, habíamos visto también que solo Dios es el que puede dar la vida, entonces al estar Dios alejado de Saúl y no estar en ninguna de las decisiones que estaba tomando ahora en este momento, sabemos que también eso no venía de Dios. Todo ser humano que ya no está con nosotros, salvo los que Dios ha resucitado en la Biblia, simplemente han dejado de existir. No tienen la conciencia en ningún lado, no están en el más allá, no nos están mirando desde el cielo, no están escuchando nuestras oraciones. En esto quiero ser muy claro porque imagínense que sus hijos, padres, hermanos, amigos están mirándolos desde el cielo vivir una vida sin ninguno de nosotros. Eso sería un sufrimiento terrible. Otra de las preguntas que me hago es ¿qué pasa con el infierno? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué al final de los tiempos seremos arrojados a un lago de fuego? Hemos vivido mucho tiempo, muchos siglos creyendo que esto era verdad. Sin embargo, Apocalipsis es un libro con simbología. Por lo tanto, por más que fuera verdad lo del lago de fuego, lo que se refiere a para siempre en realidad es las consecuencias, no el tiempo. No es que va a durar un sufrimiento eterno. El infierno proviene de la palabra sepultura o sepulcro. En ningún lado de la Biblia dice que una vez que morimos vamos a ir al infierno o al purgatorio. Eso no existe. Por último me pregunto, ¿hay vida después de la muerte? ¿Dios puede ser autor de la vida y de la muerte al mismo tiempo? Dios es la fuente de la vida y cuando les dijo a Adán y a Eva que no coman del fruto prohibido y que sus consecuencias iban a ser la muerte, no le estaba diciendo porque Dios los iba a matar, sino que porque al separarse de Dios, que es la fuente de vida, iban a morir como una lamparita sin la electricidad o como un automóvil sin el combustible o la batería. Jesús en Juan 11:25 dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque muera, vivirá. Esto significa que hay algo más allá después de que morimos cuando aceptamos a Jesús. Esto se confirma también en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, cuando dice que al final de los tiempos, los que vayamos al cielo vamos a ser los que aceptamos a Jesús, y aquellos que murieron son los que primero se levantarán y se unirán a Jesús, y después los acompañaremos los demás. ¿Se imaginan esta hermosa esperanza y promesa que tenemos? ¿Por qué no se las contamos a los demás también? Tal vez alguno de ustedes piense que algún ser querido no aceptó a Jesús. Eso es algo que creemos y que no sabemos si es así. Te dejo para que pienses que el ladrón en la cruz seguramente tenía familia y tal vez algunos de ellos creyeron que él nunca terminó de arrepentirse. Sin embargo, una de sus últimas palabras fue entregarle el corazón a Jesús. Te dejo con esta hermosa esperanza para que sepas que esto viene pronto.